Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta videotutoría. Mi nombre es Diego Camacho y seré el tutor a cargo de introducirlos en la sección de estadística. Comenzamos con los contenidos. Tendremos una pequeña introducción con algunos términos para orientarnos un poco respecto al tema. Luego entraremos de lleno ya a lo que es sección de estadística, veremos cuál es, pues en qué consiste, cuál es su propósito, cuál es su misión, visión, sus principales objetivos, sus principales funciones. Y por último veremos algunos ejemplos de ciertos procesos que se realizan dentro del servicio de estadística. Antes de desarrollar el tema, quiero que repasemos un par de términos importantes y que tienen relación con la sección de estadística. Comenzamos desarrollando qué es la estadística. Bueno, es la disciplina que se encarga de estudiar un conjunto de fenómenos o características por medio de técnicas de recolección y organización de información o datos con el único fin de ser analizados para mejorar la comprensión de los hechos a partir de los resultados obtenidos. Bueno, esto quiere decir entonces que la estadística es aquella disciplina que nos ayuda a describir y a realizar estudios sobre una serie de datos sobre algún fenómeno en particular que queramos estudiar por medio de diferentes instrumentos o técnicas que nos faciliten luego el análisis de esa información para poder luego ser divulgada, para que la sea tomada en cuenta en toma de decisiones. Bueno, y ahora tenemos qué es un dato estadístico. Bueno, es aquel producto o valor que se obtiene del procesamiento de datos para generar información. Ya ese dato tiene un valor importante que representa este, una pequeña parte tal vez de esas características o ese fenómeno que estudiamos. Ya teniendo un poco más claro, ¿verdad?, los términos anteriores, entramos de lleno a lo que es la sección de estadística. Es la sección local encargada del procesamiento de la información que se genera dentro del establecimiento de salud como producto de la atención brindada a los usuarios en los diferentes servicios médicos, no médicos y administrativos que conforman la consulta externa, hospitalización y urgencias. También es la unidad enlace que genera un proceso estándar y articulado que involucra todas las secciones de redes en la interacción e intercambio de la información mediante el expediente digital de salud. Garantiza la calidad de la información y contribuye de manera activa en la toma de decisiones del establecimiento de salud. Su misión, brindar información de calidad en tiempo real para contribuir y facilitar la toma de decisiones dentro del establecimiento de salud. Su visión, ser líder en la implementación y actualización de estrategias que propicien mejoras en el procesamiento, análisis y control de calidad de la información dentro del establecimiento de salud. Su principal objetivo es contribuir con el procesamiento, análisis y control de calidad de la información mediante la integración de sistemas con el fin de garantizar apoyo técnico local y central en la gestión clínica y administrativa en la toma de decisiones dentro del establecimiento de salud. Sus principales funciones tenemos las siguientes: integrar a los diferentes servicios médicos, no médicos y administrativos en la operatividad del proceso de recolección de la información, producto de la atención brindada a los usuarios de la consulta externa, hospitalización y urgencias. Realizar la organización, tabulación y el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos derivados de la atención de los usuarios en los diferentes servicios, realizar el análisis de la historia clínica del paciente y realizar la codificación de diagnósticos, procedimientos y causas de muerte derivadas del egreso hospitalario con la utilización de la CIE-10. Continuamos. Recolecta, tabula y reporta las enfermedades de vigilancia epidemiológica y también brinda apoyo en el registro en reportes administrativos como por ejemplo las incapacidades, disponibilidades médicas, listas de espera, entre otros. También asesorar y crear agendas electrónicas mediante el expediente digital de salud, alimentar las bases de datos, calcular indicadores hospitalarios y establecer el análisis de calidad y divulgación de la información para la toma de decisiones, asesorar a otros profesionales en el diseño de instrumentos para estudios y participar en investigaciones. Continuamos con la codificación y análisis del egreso hospitalario. Bueno, consiste en realizar un análisis de la historia clínica del usuario, de la atención brindada durante su internamiento hospitalario.
En él se analizan diagnósticos, procedimientos médicos y quirúrgicos y codificados con la utilización de la CIE-10, que es la Clasificación Internacional Estadística de Enfermedades. Ahora continuamos con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Bueno, una clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de categorías a las cuales se asignan entidades morbosas de acuerdo con criterios ya establecidos. El propósito de la CIE-10 es permitir el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en los diferentes países o áreas y en diferentes épocas. La CIE se utiliza para convertir los términos diagnósticos y de otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información. Entonces, por ejemplo, tenemos este diagnóstico cáncer de próstata, que lo clasificamos en C61, hipertensión arterial en I10, insuficiencia renal crónica en N18.5. Los códigos alfanuméricos pueden estar compuestos por 3 o 4 caracteres según la clasificación. La CIE está compuesta por 3 volúmenes. Volumen 1 sería la lista tabular, volumen 2 manual de instrucciones y volumen 3 índice alfabético. Se utilizan conjuntamente para realizar la codificación de los diagnósticos o enfermedades o problemas relacionados con la salud. Ahora continuamos con el informe estadístico mensual. Bueno, es un documento conformado por diferentes informes pertenecientes a todos los servicios que apoyan la atención clínica y administrativa en la atención de los usuarios, además de ser utilizado para la presentación y divulgación de la información ya previamente analizada para el conocimiento de las autoridades de salud. Ahora les presentaré un resumen general de los informes que se realizan dentro del área de estadística, ahora en conjunto con los demás servicios. Qué tipo de informes son los que presentamos y qué tipo de información es la que recolectamos y analizamos para presentar estos informes. Por ejemplo, podemos ver que presentamos informes sobre atenciones brindadas en el centro, como por ejemplo, bueno, la consulta externa médica, la no médica, la consulta externa del servicio de odontología, atenciones de urgencias e ingresos hospitalarios. En este resumen, bueno, nos presenta el dato principal, un promedio y la clasificación o el número de informe. En este caso nosotros lo llamamos como cuadro 11, cuadro 12, 13, 17, 71, así como se puede ver en ese cuadro. A la par tenemos el reporte mensual de casos, que son los informes que les comentaba al principio, ¿verdad? Sobre el total de casos epidemiológicos, enfermedades de vigilancia epidemiológica que hay que reportar, diarreas, incidencia de tumor maligno. Ahora, por ejemplo, tenemos las atenciones brindadas en el centro. Por ejemplo, tenemos el total de medicamentos despachados, esto corresponde al servicio de farmacia, exámenes clínicos practicados, estos corresponden al laboratorio clínico, radiografías realizadas, estudios radiológicos, TAC, placas, estos corresponden al servicio de rayos X. También tenemos uno en particular que es el del servicio de registros y estadísticas en salud, que ese lo veremos ahora más adelante. También tenemos servicios de apoyo, que son los informes de incapacidades tramitadas, días otorgados en las incapacidades. Esto es el registro que se realiza en estadística, que es un apoyo administrativo. Litros de combustible gastados, esto corresponde al servicio de transportes, cargas de material esterilizado, kilos de ropa lavada, esto corresponde a los centros que tienen el servicio de lavandería. Y también tenemos otros datos de interés. Por ejemplo, recordemos que estos informes también pueden variar según el nivel de atención o el nivel de complejidad. Por ejemplo, el informe de empresas adscritas en sistemas de médico de empresa, los médicos adscritos al sistema de medicina mixta. Estos, por ejemplo, son informes que se realizan en el primer nivel de atención en un área de salud. Este tipo de informes no se realizan dentro de un hospital, por ejemplo. Continuamos con los informes correspondientes a indicadores de hospitalización. Tenemos lo que es dotación normal de camas, ingresos, egresos, días paciente, el porcentaje de ocupación, el porcentaje de fallecidos, la estancia promedio, el censo promedio diario,
consulta externa por ingreso, eso es cuando refieren al paciente a hospitalización por consulta externa, lo mismo por urgencias, la cantidad de partos atendidos, la cantidad de cesáreas practicadas, cuántas intervenciones quirúrgicas realizadas. También tenemos el informe de defunciones y autopsias. Ahí podemos ver bueno, total de fallecidos en hospitalización, en urgencias, cuántas autopsias realizadas. Ahora les voy a hablar y les voy a presentar algunos informes que se realizan y qué información se presenta en ellos. Ahora, por ejemplo, tenemos en la imagen el informe de actividades que se realizan en el Servicio de Registros y Estadísticas en Salud. Ahí podemos observar que el informe, bueno, se divide por sección, ¿verdad? Archivo, estadística, admisión, y ahí para abajo sigue afiliación, identificación. Por ejemplo, en las actividades que se reportan, en archivo tenemos expedientes movilizados, documentos integrados, ¿verdad? Que es cuando se integran documentos, exámenes de laboratorio, por ejemplo, a los expedientes, cuántos expedientes físicos depurados, cuántos se realizó, cuántos documentos se microfilmaron, cuántos expedientes reactivados, cuántos expedientes pasivos que ya no se utilizaban volvieron a ser activados para que se utilice en consulta externa, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, tenemos en la sección de estadística, se cuantifican cuántos informes elaborados, cuántos estudios solicitados, cuántos registros se realizaron. Por ejemplo, en el servicio de admisión tenemos cuántos ingresos se realizaron, cuántos egresos se realizaron, cuántos informes también presentaron y cuántos registros realizaron. También podemos registrar, si ustedes ven en la columna central, en área de atención, podemos visualizar que se documenta por hospitalización, por consulta externa, por urgencias y otros servicios. Entonces, toda la información, todas las actividades que nosotros realizamos dentro del Servicio de Registros y Estadísticas de Salud, pues toda esa información es valiosa, se procesa, se analiza y se presenta. ¿En qué? En este informe de actividades, lo cual es importante porque así documentamos cuál es nuestra importancia y qué genera pues nuestro trabajo, ¿verdad? Que también genera información y también generan datos importantes para el establecimiento de salud. Ahora les presento un extracto del cuadro 11, que consiste en la producción de consulta externa. Toda esta información que se presenta aquí en la imagen es producida por medio de la atención médica del paciente al usuario. Entonces podemos ver que clasificamos las consultas en primera vez en la vida, primera vez en el año, primera vez especializada y primera vez subsecuente. Esto quiere decir que clasificamos al paciente, que si es la primera atención que lleva en el año, que si es la primera atención primera vez en la vida, que si es la primera vez dentro de esa especialidad o si es un paciente subsecuente o de control. También registramos lo que es las horas programadas y las horas utilizadas por el profesional. También cuántos pacientes son referidos desde esa consulta, ya sea a otro especialista, a hospitalización o a otro centro de salud, ¿verdad? Que a veces puede ser que de un hospital refieran a un área de salud y viceversa. También cuantificamos las citas perdidas, que son las citas que se pierden, son citas ausentes, ¿verdad? También las citas sustituidas, que son aquellas que cuando el paciente va a esperar lugar hay un ausente y se sustituye con ese paciente. Y también registramos los recargos, también como las referencias recibidas y atendidas dentro de ese servicio y las contrarreferencias emitidas, al igual el registro de las altas. Este informe se realiza por servicio médico y por especialidad, y así sucesivamente se van completando pues todas las variables, ¿verdad? Para hasta dar por terminado y completado el informe. Por eso es importante recalcar que toda esta información se genera dentro de consulta externa. Por eso yo les mencionaba al inicio que es importante esa integralidad entre los diferentes secciones de registros médicos. ¿Por qué? Porque entre todos se genera información y entre todos se facilita ese proceso para obtener esos resultados. Vamos al cuadro de atención de urgencias. En este informe, bueno, la información que representamos es las urgencias recibidas, cuántas personas son referidas por consulta externa, por otros centros, por hospitalización, cuántas altas se brindaron, cuántos fallecidos, cuántas no urgencias, ¿verdad?
Esto con el único fin de recolectarla por tipo de urgencia, ¿verdad? Médica, quirúrgica, ginecológica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, odontología y un porcentaje del informe. Con esto finalizamos, espero que les sea de provecho esta videotutoría. Cualquier duda o consulta estamos a la orden y recuerden siempre consultar el material de apoyo. Gracias.